Bienvenida, bienvenido a esta exploración íntima. Hoy vamos a meternos en un terreno delicado, el de las palabras que no llegamos a decir. Ese peso, esa resonancia de lo que callamos, ya sea por decisión o por incapacidad. Y para guiarnos tenemos un texto corto, pero de verdad, muy intenso. Un poema que captura esa sensación de una forma magistral. Pero antes de nada, vamos a escucharlo entero. Se titula El eco de lo que no dijimos. Os pido un momento de calma para dejar que las palabras hagan su efecto. Callé tu nombre y el silencio ardía, como un cuchillo helado en la garganta. La voz tembló, la sangre se hizo manta, y en la penumbra envejecía el día. Lo que no dije pesa más que el grito. Un muro de palabras condenadas, lágrimas de ceniza acumuladas, un mar sin puerto, un viaje sin escrito. Tus ojos fueron lluvia detenida, mis manos cárcel rota en su vacío, la sombra de un adiós que no confío, cicatriz muda que aún me da la vida. Y en cada noche vuelvo a aquel instante, donde la voz murió por no tocarte. Es cruel callar, pero más cruel dejarte. Eco sin fin de un beso agonizante. Uf, esos los textos que te dejan pensando, ¿verdad? Sí, mucho. Casi al momento te lanza una pregunta, una que seguro nos hemos hecho 1000 veces. ¿Qué duele más? ¿Qué marca deja más honda? Lo que sí decimos, a veces sin pensar, o justo lo que callamos. Eso que se queda ahí como enquistado. Vamos a intentar desgranar esa sensación. Es que esa es, yo creo, la pregunta clave de todo el poema. Y la forma en que la aborda. Con imágenes de una potencia física tremenda. Ese principio, ¿no? El silencio ardía como un cuchillo helado en la garganta. Uf, ¿sí? Es que no habla del silencio como ausencia, ¿sabes? Sino como una presencia activa y dolorosa. Un dolor casi físico, vamos, palpable, que nace de la palabra que ahogas. Es un punto de partida que ya te mete de lleno en la crudeza del tema. Totalmente de acuerdo. Y me lleva a pensar en esa frase tan rotunda. Lo que no dije pesa más que el grito. A ver, si lo piensas fríamente, podría parecer raro, ¿no? Uno diría, bueno, un grito, una palabra fea, un enfrentamiento. Eso tiene un impacto más claro, más visible. Deja marcas en el otro, rompe cosas. ¿Cómo va a pesar más algo que ni siquiera ha salido? Pues yo creo que el poema sugiere otra cosa. El grito, vale, puede ser destructivo, pero se libera. Sale. Es una energía que expulsas. Ujú. Puede hacer daño, claro, pero también tiene una especie de, ¿cómo decirlo? Catarsis, una expulsión. En cambio, lo que no dices se queda dentro. No se libera, se va acumulando. Ah, Se convierte en esas lágrimas de ceniza, en ese muro de palabras condenadas. Es una carga. Invisible, sí, pero constante. Como llevar una mochila a cuestas que a veces ni notas cuánto pesa hasta que ya es insoportable. es como cargar un fantasma personal, ¿no? Y pienso en cuántas situaciones universales tocan esa idea. Ese primer amor de la adolescencia, por ejemplo. Uf, sí. Que nunca dijiste nada por miedo. Un miedo terrible al rechazo. ¿Cuánta gente arrastra esa espinita? Esa fantasía del ¿y si hubiera? O la despedida. La despedida que no pudiste o no supiste dar a alguien querido que se fue de golpe. Ese silencio que te imponen las circunstancias y deja un vacío tremendo. Exacto. O mira, algo tan del día a día como una disculpa. Esa palabra, perdón, que a veces se atasca ahí, en la garganta por orgullo, por vergüenza, por no saber ni cómo empezar. Ya. Y que igual hubiera arreglado una amistad o una relación familiar. Ese silencio no es pasivo, ¿eh? Es una elección o una incapacidad, pero con consecuencias muy reales. El poema le pone palabras, y vaya palabras, a esa sensación tan común, tan humana, de la oportunidad perdida por no hablar. Y es curioso cómo a veces vemos ese silencio como un refugio. ¿Sabes? En el momento, callar puede parecer lo más seguro. Claro. Evitas el lío. Evitas sentirte vulnerable. Evitas quizá una respuesta que no quieres oír. Piensas que te estás protegiendo. Exactamente. Como mecanismo de defensa, a corto plazo, es comprensible, pero el poema nos avisa, casi como una profecía, de la trampa que puede ser ese silencio. Porque a la larga se puede convertir en una condena, una que te pones tú mismo. Te aísla dentro de ti. Te deja atrapado en ese instante clave que nunca se cierra del todo. Te condena a rumiar, a darle vueltas y vueltas a lo que pudo ser y no fue, justo por no haber hablado. Ahí encaja genial esa otra imagen que me parece potentísima. Un mar sin puerto, un viaje sin escrito. Describe de una forma brutal esa sensación de deriva, ¿no? Existencial casi. Totalmente. Es quedarse tirado en medio de la nada, emocional, sin mapa, sin un destino claro. Porque faltaron esas palabras que habrían sido la brújula o el ancla. Es como si una parte clave de tu historia se quedara, sin terminar, sin un punto final claro, solo por no haber hablado. Has dado en el clavo. Es que la ausencia de la palabra necesaria, sea la que sea, una declaración, una explicación, un perdón, una despedida consciente, te deja sin ancla en esa experiencia. Te quedas flotando. Exacto, flotando en la incertidumbre, en el arrepentimiento, en la nostalgia, sin poder llegar a la orilla de la resolución, o de la aceptación, o incluso del dolor asumido y ya procesado. El silencio te deja en un limbo. Y ese limbo, ese mar sin puerto, muchas veces tiene que ver con las relaciones más cercanas, ¿no? Con el amor, con el desamor. El poema se mete ahí de cabeza con versos como «Tus ojos fueron lluvia detenida, mis manos cárcel rota en su vacío». Uf, Qué manera tan gráfica y tan desoladora de describir la desconexión, la oportunidad perdida en lo afectivo.
Casi duele leerlo e imaginar la escena. Es que esa imagen congela un momento cargado de una tensión emocional que nunca llegó a descargarse. La lluvia detenida en los ojos. Sí. Evoca lágrimas que no caen, emociones contenidas a punto de salir pero que se quedan ahí en suspenso. Es la tristeza que no se deja fluir. Y las manos en su vacío, qué potente. Mucho. Sugieren ese gesto de acercarse, esa caricia, ese abrazo que se retrae en el último segundo. Un contacto físico deseado, quizás necesario, pero frustrado. Es la geografía pura del arrepentimiento amoroso, el mapa de lo que casi fue. Es que es inevitable pensar en historias que conoces, o que igual has vivido tú mismo. Gente que, años, décadas después, sigue lamentando no haber dicho te quiero a tiempo. Claro. O no haber sido capaz de pedir perdón de corazón cuando tocaba, dejando que una herida se infectara por orgullo o por miedo. Ese vacío que describe el poema, esa cárcel rota de las manos que no se atrevieron, se siente muy, muy real. Es que es el abismo. Es el abismo que se abre a veces entre lo que sientes por dentro y lo que te atreves a mostrar, a decir por fuera. Justo ahí está el meollo del problema en muchas relaciones rotas o dañadas. Es el abismo entre el mundo interior, que es rico en emociones, en pensamientos, y la comunicación exterior, que a menudo es pobre o inexistente. Claro. Cuando ese puente de las palabras no se construye o se cae, la conexión, pues, se resiente o se rompe del todo. Lo no dicho crea una distancia, a veces invisible, pero muy real, aunque las personas estén una al lado de la otra. Genera malentendidos, resentimientos callados, soledades de a dos. Y claro, toda esa carga de arrepentimiento, esa falta de cierre por el silencio, deja una marca que no se borra. El poema habla de una sombra de un adiós que no confió. A mí eso me sugiere una despedida que nunca se sintió real, completa, justo por faltar las palabras claras, una conversación honesta. Y luego viene esa línea que intriga tanto, una cicatriz muda que aún me da la vida. Esto sí que parece una contradicción, ¿no? ¿Cómo puede una cicatriz, que es señal de herida, y encima muda, silenciosa, ser algo que da vida? Es una paradoja fascinante, sí. Y creo que se puede leer en varias capas, todas bastante profundas. Una posibilidad es entenderla casi literal. El dolor sordo constante de lo no dicho, aunque sea silencioso, es una prueba de que sigues sintiendo, de que estás vivo y conectado emocionalmente a eso que pasó. Ah, vale. Te recuerda tu capacidad de amar, de dolerte, de echar de menos. En ese sentido, el propio dolor, la cicatriz misma, es un signo de vitalidad, de que el corazón sigue latiendo aunque esté herido. Entiendo. Como si el dolor fuera la prueba de que la experiencia fue real, importante, y por tanto parte de tu vida. Podría ser. Y otra lectura, que igual es complementaria, es que esa herida silenciosa, esa cicatriz muda, se integra en quién eres. Ah, Ya no es solo un recuerdo, pasa a formar parte de tu identidad, te define en cierta medida. Influye, consciente o inconscientemente, en cómo te relacionas después, en las decisiones que tomas para evitar quizás un dolor parecido. Te da una especie de vida marcada, sí, condicionada por esa ausencia de palabras, pero vida, al fin y al cabo. Es una huella imborrable que llevas contigo que moldea tu camino. Una huella que, según el poema, no es precisamente tranquila, no se queda quieta en el pasado, sino que revive, constantemente. Dice, y en cada noche vuelvo a aquel instante, donde la voz murió por no tocarte. Esto suena casi a tortura psicológica, ¿verdad? Totalmente. Ese bucle mental que vuelve y vuelve, esa película que se repite en la cabeza, el recuerdo súper vívido y machacón de la palabra exacta o del gesto preciso que faltó en el momento clave, una condena a revisitar el fracaso, el fallo comunicativo. Y aquí es donde entra con toda su fuerza la metáfora central, la que da título al poema y lo envuelve todo, el eco. El eco. Lo no dicho, nos dice el poeta, no desaparece sin más en el vacío solo porque no lo hayas pronunciado. Al contrario, justo por no haber salido, rebota dentro, como un sonido en una habitación vacía. Una y otra vez, se convierte en un eco sin fin. Uf. Y en el poema, este eco se concreta de forma muy específica y dolorosa. Es el eco de un beso agonizante, un símbolo potentísimo de un amor, una conexión íntima o un momento vital que se quedó suspendido, interrumpido, sin una resolución plena. Agonizante porque ni llegó a vivir del todo ni a morir del todo. Quedó ahí. ese eco interno. Vaya imagen. Es muy poderosa. Me pregunto en qué puede transformarse ese eco con el tiempo. A ver, supongo que lo primero que piensas es en melancolía. Sí. En esa tristeza de fondo que te acompaña. Esa sensación persistente y un poco amarga del ¿y si hubiera dicho? Que a veces se te pega como una sombra. O quizás, si el silencio fue muy heavy, puede ir a algo más punzante. Como la ansiedad o la culpa que vuelve y vuelve. En una tristeza difusa que no sabes muy bien de dónde viene. En un remordimiento agudo y concreto que te asalta en momentos de silencio. El famoso ¿y sí? Puede volverse casi obsesivo, ¿sabes? Un pensamiento en bucle que no te deja avanzar. Pero, y creo que esto es un matiz importante, que el propio poema encarna, ese eco doloroso también puede ser, paradójicamente, un motor. ¿Un motor? ¿Cómo? Parece más bien un lastre, ¿no? Puede ser un lastre, sí, pero también puede impulsar cosas. Puede ser un motor para la introspección, para intentar entender por qué callaste, qué miedos te bloquearon, qué aprendiste de aquello. Puede llevarte a conocerte mejor. Y como sugiere la propia existencia de este poema, Ah, claro. puede ser un catalizador creativo fundamental. El propio acto de escribirlo. Exacto. El poema mismo es la prueba de que el eco puede transformarse. El autor o la autora transforma esa experiencia íntima y dolorosa de silencio, de arrepentimiento, de eco persistente, en arte.
en palabras. Es una forma de procesarlo. Es una forma de procesar ese dolor, de darle una forma externa, de intentar comunicar, aunque sea tarde y de forma artística, lo que en su momento no pudo o no supo decir. El eco, entonces, no solo atormenta, también puede generar una nueva voz, una nueva creación. El silencio original da a luz, aunque sea tardíamente, a la palabra poética. Es una perspectiva, la verdad es que interesante, y con un punto de esperanza, en cierto modo, darle una salida constructiva a ese eco, convertir el veneno en medicina, por así decirlo. Aunque el poema en su cierre nos deja ante una lección que se siente terrible, casi un callejón sin salida emocional en esa situación concreta que describe. Es cruel callar, pero más cruel dejarte. Uf, sí. Parece que no había opción buena ahí. El silencio dolía muchísimo, pero la alternativa, quizás dejar ir a la otra persona, romper del todo, se presentaba como una crueldad aún mayor. Vaya dilema. Es que captura perfectamente la complejidad desgarradora de algunas encrucijadas humanas, esas en las que cualquier camino que cojas implica dolor, pérdida, renuncia. No hay opción indolora, no hay salida fácil. No. Elija lo que elija el yo poético de aquel momento, callar o dejar, lo que parece que perdura, lo que se queda flotando sí o sí, es esa resonancia emocional. Ese eco sin fin de lo que fue o pudo ser y no se expresó. Uno se consumó, no se cerró bien. Es la estela que dura, la vibración que queda después del silencio. Nos quedamos entonces con esa imagen, tan potente, la del eco, de cómo las palabras que nos guardamos, las que elegimos no decir, por miedo, por orgullo, por lo que sea, siguen resonando mucho tiempo después, dentro de nosotros. A veces como esa cicatriz muda que, aunque no hable, nos recuerda constantemente lo vivido o peor aún, lo no vivido. El poema nos ha guiado con una sensibilidad exquisita por ese territorio íntimo, frágil y a menudo doloroso del silencio y sus consecuencias. Sí, yo creo que es un recordatorio muy elocuente y necesario, ¿eh? En un mundo a veces tan lleno de ruido y tan superficial, un recordatorio de la fuerza inmensa que tienen tanto las palabras que decimos como las que omitimos. Ambas son a su manera arquitectas, construyen nuestra realidad emocional y también la de la gente que nos rodea. Claro. Y ambas dejan huellas. A veces son huellas ruidosas, evidentes, como las de un grito. Otras veces son silenciosas, casi invisibles por fuera, pero increíblemente profundas y duraderas por dentro. Y después de escuchar este poema, de darle vueltas a estas ideas sobre el peso del silencio, los ecos, surge una reflexión casi inevitable, ¿no? Algo en lo que quizás pensar un rato después de que esto termine. Si existiera la oportunidad mágica, ahora mismo, de romper uno de esos silencios del pasado, de decir eso que se cayó en su momento, eso que quizás todavía resuena como un eco pesado en alguna noche de insomnio, ¿qué sería? ¿A quién irían esas palabras pendientes? Quizás la invitación final que nos deja esta exploración poética y emocional es justo esa. Ser un poco más conscientes del poder creador o destructor que tienen tanto nuestras palabras como nuestros silencios. Y quizás intentar, en la medida de lo posible, y cuando sintamos que es importante de verdad, no dejar que las palabras esenciales mueran en la garganta, para que no se conviertan en esos ecos dolorosos que nos acompañan a veces demasiado tiempo.